Hay algo que casi nadie sabe de Marco Aurelio, y no son las frases famosas ni las estatuas que todos hemos visto. Es algo mucho más íntimo. Pequeños trucos mentales que él usaba cuando estaba a punto de perder el control, cuando el mundo lo presionaba más de lo que un ser humano debería soportar. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. A veces, la vida te pone justo enfrente lo que necesitas escuchar, especialmente cuando estás cansado de motivación vacía y quieres herramientas reales que puedas aplicar sin complicarte. Lo que vas a ver en este video no es teoría antigua ni conceptos que suenan bonitos, pero no sirven. Son 9 secretos tan simples que, si los aplicas, pueden cambiar la manera en que manejas tu día. Lo sorprendente es que estos secretos no fueron escritos para nosotros, fueron escritos para que Marco Aurelio no se derrumbara por dentro. Y si a él le funcionaron con un imperio encima, imagina lo que pueden hacer en tu vida. Por cierto, si este mensaje ya te está resonando, aunque sea un poquito, suscríbete ahora mismo y comenta. Estoy listo para dominar mi mente. Ese comentario nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y seguir creando este tipo de contenido. Y antes de seguir, si conoces a alguien que últimamente ha estado pasando por un mal momento o simplemente necesita un poco más de claridad mental, comparte este video con esa persona. A veces, una sola frase llega justo cuando más se necesita. De verdad, gracias por compartirlo, porque ese pequeño gesto nos apoya enormemente para seguir haciendo contenido que te acompañe y te fortalezca desde adentro. Ahora sí, quédate, porque estás a punto de descubrir el primer secreto que Marco Aurelio usaba cuando la vida se le venía encima. Y probablemente es el que tú también necesitas hoy. Secreto 1. El microrespiro. 10 segundos que cambian todo. Marco Aurelio tenía un truco casi invisible, pero tremendamente poderoso, para recuperar el control cuando sentía que el peso del mundo lo estaba aplastando. Una pausa de 10 segundos. Él lo describía como retirarse dentro de sí mismo. Un instante mínimo donde dejaba de reaccionar como alguien agotado y volvía a responder como alguien consciente. Hoy sabemos que esos 10 segundos de respiración lenta reducen el cortisol, calman la amígdala, la parte del cerebro que te hace explotar, y reactivan tu claridad mental. En otras palabras, te permiten volver a ti antes de actuar, y eso cambia completamente el resultado de cualquier situación tensa. Este microrespiro es perfecto para esos momentos en los que estás a punto de cometer el error del día, responder con rabia, engancharte en una discusión, mandar un mensaje que no deberías, tomar una decisión impulsiva o simplemente dejar que algo pequeño arruine tu ánimo. 10 segundos, eso es todo. Respiras lento, profundo, y de pronto lo que parecía enorme empieza a perder fuerza. Lo que te iba a sacar de tu centro deja de dominarte. Y no porque la situación cambie, sino porque tú cambias tu manera de enfrentarla. Esa era la magia de Marco Aurelio, volver a su centro antes de responder al mundo. Lo más valioso es que no necesitas silencio, ni un lugar especial, ni tiempo extra. Puedes hacerlo en medio del tráfico, en una conversación intensa, cuando lees un mensaje que te enciende o cuando sientes que la ansiedad sube por dentro. Es un recurso inmediato que tienes disponible siempre y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. No solucionará todo, pero evitará que lo empeores. Te dará espacio, perspectiva y dominio propio. Por eso quiero preguntarte algo aquí en los comentarios. ¿En qué situación de tu vida sientes que más necesitas aplicar estos 10 segundos antes de reaccionar? Secreto 2. La regla del próximo paso pequeño. Marco Aurelio sabía que la mente humana se bloquea cuando mira el panorama completo. Problemas grandes, tareas acumuladas, cambios importantes.
Todo eso abruma incluso al más fuerte. Por eso él tenía una forma muy simple de avanzar cuando sentía que el día se le venía encima, enfocarse únicamente en el siguiente paso pequeño, no en el camino entero. Esta idea no es filosofía bonita, es psicología pura. Cuando reduces tu atención a una sola acción mínima, tu cerebro deja de activar la respuesta de estrés y entra en modo ejecución. Pasas del "no puedo con todo esto" al "solo hago esto ahora", y esa pequeña transición cambia por completo tu capacidad de avanzar. La magia está en que el paso pequeño casi nunca da pereza. No necesitas motivación para empezar 5 minutos, o 2, o un micromovimiento que te acerca un poco a lo que tienes que hacer. Marco Aurelio lo hacía para gobernar un imperio, y tú puedes hacerlo para ordenar tu cuarto, volver a entrenar, retomar un proyecto o simplemente sacarte una tarea que llevas posponiendo semanas. Cuando todo se te haga pesado, pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso más pequeño que puedo hacer sin pensarlo demasiado? A veces es abrir el archivo, a veces es recoger una sola cosa del piso, a veces es mandar ese mensaje pendiente. Y cuando haces uno, el cuerpo pide el siguiente. Lo hermoso es que este método elimina el drama interno. Ya no estás peleando contigo mismo para encontrar motivación, ni esperando tener ganas, ni pensando en todas las cosas que deberías hacer. Solo sigues una dirección mínima, concreta y posible. Y esos pequeños pasos, acumulados día tras día, son los que realmente cambian tu vida. Avanzas sin sentir que estás avanzando, pero avanzas. Evitas el bloqueo sin forzarte y te das cuenta de que no necesitas dominar el día completo, solo el próximo minuto. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué paso pequeño podrías dar hoy mismo para acercarte a eso que llevas postergando? Secreto 3. La pregunta filtro. ¿Depende de mí? Marco Aurelio tenía una habilidad casi sobrenatural para mantenerse en calma mientras todo a su alrededor era un incendio. No era porque fuera frío o insensible, sino porque tenía una pregunta que le servía como filtro mental para no desperdiciar energía en lo que no podía cambiar. Esa pregunta era tan simple que hoy podrías escribirla en una nota adhesiva y pegarla donde la veas todos los días. ¿Depende de mí? Cuando él se enfrentaba a una situación complicada, traiciones, guerras, enfermedades, presión política, se hacía esa pregunta antes de reaccionar. Y si la respuesta era no, soltaba. No porque no le importara, sino porque sabía que insistir en lo que no controla solo multiplica el sufrimiento. Esta pregunta es un atajo directo para ahorrar energía mental y emocional que sin darte cuenta pierdes todos los días. Lo sorprendente es lo rápido que esta pregunta cambia tu percepción de cualquier problema. Discusiones que antes te robaban horas de paz, ahora se desinflan en segundos. Preocupaciones que llevas cargando años se vuelven mucho más ligeras. Y situaciones que parecían gigantes, al analizarlas, se reducen a una parte pequeña que sí está bajo tu control. Eso es lo único que Marco Aurelio atendía: su acción, su actitud, su respuesta. Nada más. Y cuando lo imitas, experimentas algo muy parecido a una liberación interna. Te das cuenta de que la mayoría de tus tensiones no vienen de la vida misma, sino de intentar controlar lo que nunca te correspondió. Lo más poderoso es que esta pregunta no es un ejercicio filosófico, es una herramienta práctica que puedes usar hoy mismo. Cada vez que algo te altere, te preocupe, te frustre o te saque de tu centro, pregúntate con total honestidad: ¿depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, suelta la carga. Es la forma más simple y más efectiva de recuperar tu paz en medio del caos.
Y ahora quiero saberlo de ti. ¿En qué área de tu vida crees que más necesitas aplicar esta pregunta filtro para dejar de desgastarte inútilmente? Secreto 4. El entrenamiento del minuto 1. Marco Aurelio comprendió algo que casi todos pasamos por alto. La mayoría de las cosas no son difíciles hasta que las empezamos. El verdadero enemigo no es la tarea en sí, sino la resistencia inicial, esa fricción interna que te detiene justo antes de dar el primer movimiento. Por eso él tenía un principio sencillo, pero tremendamente efectivo. Cuando no tengas ganas de hacer algo importante, hazlo solo por un minuto. Un minuto no da miedo, no abruma, no activa la pereza, no requiere fuerza de voluntad. Un minuto es tan pequeño que tu mente no puede bloquearlo. Pero ese pequeño gesto tiene un poder enorme. Rompe la resistencia, enciende el motor y te mete en acción antes de que tu cerebro pueda inventar excusas. El minuto 1 funciona en absolutamente todo. Si te cuesta volver a entrenar, haz ejercicio solo por un minuto. Si estás posponiendo estudiar, abre el libro y dedica un minuto a leer. Si tu casa está desordenada, ordena una sola cosa durante 60 segundos. La magia ocurre después. Una vez que empiezas, tu cuerpo quiere seguir. Porque la energía no aparece antes de la acción, aparece durante la acción. Eso lo sabía Marco Aurelio cuando escribía que no debemos permitir que el cuerpo dicte nuestra fuerza de voluntad, sino que debemos iniciar el movimiento aunque sea de manera mínima. Lo que comienza pequeño se vuelve posible. Lo posible se vuelve hábito. Y el hábito termina construyendo tu vida. Lo mejor de este secreto es que elimina por completo la batalla interna. Ya no necesitas motivación, ya no necesitas ánimo, ya no necesitas sentirte listo para empezar. Solo haces un minuto, nada más. Ese es tu compromiso. Y aunque a veces realmente hagas solo ese minuto, ya habrás ganado. Porque ese acto te mantiene en la identidad de alguien que avanza, no de alguien que se rinde. Eso cambia tu autoconcepto por dentro. Así que quiero saberlo. ¿Qué tarea que has estado evitando podrías empezar hoy mismo con solo un minuto de acción? Secreto 5. El reinicio emocional. Reemplazar, no pelear. Marco Aurelio entendía que pelear contra una emoción solo la hace más fuerte. No intentaba reprimir lo que sentía ni negarlo, porque sabía que esa batalla interna siempre se pierde. En cambio, aplicaba un principio que hoy coincide con lo que enseña la psicología moderna. No luches contra tu pensamiento negativo, reemplázalo por uno más útil. Él veía sus emociones como nubes que pasaban, no como sentencias definitivas. Así, cuando una idea amenazaba con desbordarlo, miedo, ira, frustración, no se decía, no debo sentir esto, sino, ¿qué puedo pensar que me ayude ahora? Ese simple cambio evitaba que se quedara atrapado en su propia mente y le devolvía claridad en momentos donde la emoción quería tomar el control. Este reinicio emocional no significa engañarte ni repetir frases positivas sin sentido. Significa elegir un pensamiento que te permita actuar mejor. Por ejemplo, si te encuentras pensando, esto va a salir mal, no luches contra esa frase. Cámbiala por, puedo manejar lo que venga paso a paso. Si piensas, no soy suficiente, cámbialo por, puedo mejorar esto con práctica. Si tu mente te dice, no voy a aguantar, reemplázalo con, puedo con lo que está delante de mí hoy. La clave es que el nuevo pensamiento sea funcional, no fantasioso. Marco Aurelio lo hacía escribiendo en su diario frases que parecían recordatorios, pero en realidad eran reemplazos mentales que lo mantenían firme en medio de la tormenta. Lo más poderoso de este secreto es que no necesitas esperar a estar calmado para aplicarlo.
funciona incluso en momentos donde la emoción ya te tomó por sorpresa. Apenas notes que tu mente empieza a contarte una historia dañina, no te pelees con ella. Sustitúyela. Reescríbela a tu favor. Un pequeño reemplazo evita que abras la puerta al caos mental. Y con práctica se vuelve automático. Tu cerebro aprende a elegir pensamientos que te fortalecen, no que te hunden. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué pensamiento negativo sientes que necesitas reemplazar por uno más útil para recuperar tu paz? Secreto 6. La ley de las 24 horas. Solo hoy importa. Marco Aurelio sabía que la mayor parte del sufrimiento humano no viene de lo que está pasando ahora, sino de cargar mentalmente el peso del pasado y del futuro al mismo tiempo. Por eso tenía un principio que repetía una y otra vez. Vive solo el día que tienes delante, nada más. No intentes resolver tu vida completa en una sola noche. No intentes cargar con 10 problemas a la vez. No te exijas tener respuestas para todo. Las 24 horas que estás viviendo hoy son el único territorio donde realmente puedes actuar, mejorar y cambiar algo. Todo lo demás, lo que ya pasó, lo que todavía no ha ocurrido, es una carga que solo existe en la mente, y soltarla no solo es posible, es liberador. Cuando te limitas a vivir este día, tu mente se aligera al instante. Las tareas que parecían imposibles se fragmentan y se vuelven manejables. Las preocupaciones profundas pierden intensidad, porque de pronto se reducen a una parte pequeña que sí puedes atender ahora. Si hoy puedes dar un paso, hazlo hoy. Si hoy puedes solucionar una parte, hazlo hoy. Si hoy puedes mejorar un 1%, hazlo hoy. Eso es exactamente lo que hacía Marco Aurelio. No se exigía resolver todo, solo cumplir bien con este día y luego con el siguiente, y así construía claridad mental incluso en tiempos de caos político, enfermedad o presión constante. Lo más transformador es que esta ley elimina la sensación de estar atrasado en la vida, porque entiendes que no tienes que estar en ningún otro lugar más que aquí. Hoy es suficiente, hoy es posible, hoy es manejable. Y cuando adoptas esa mentalidad, lo que antes parecía abrumador se convierte en una secuencia de días vivibles, no en un monstruo imposible. Por eso quiero preguntarte algo para que lo reflexiones y lo dejes en los comentarios. ¿Qué es lo único que realmente puedes hacer hoy para que tu vida avance, aunque sea un poco? Secreto 7. El modo testigo. No todo es personal. Marco Aurelio tenía una forma muy particular de enfrentar las emociones intensas. Se observaba a sí mismo como si fuera un tercero. En vez de pensar, estoy enojado, él pensaba, estoy observando que surge enojo en mí. Esa pequeña distancia mental convertía la emoción en un fenómeno, no en una identidad. Y cuando haces eso, dejas de tomarte las cosas como ataques personales. Dejas de sentir que todo es contra ti. Dejas de reaccionar desde la herida. El modo testigo es exactamente eso. Aprender a mirar tus pensamientos y emociones como si pasaras frente a un espejo, sin juzgar, sin absorber, solo notando lo que está ahí. Es uno de los secretos más finos del estoicismo porque rompe el vínculo entre estímulo y reacción. Este modo te salva especialmente en situaciones donde tu impulsividad suele dominarte. Discusiones, críticas, malas noticias, comentarios que duelen, momentos donde tu mente quiere ponerse en modo defensa total. En lugar de explotar o cerrarte, simplemente te dices, estoy observando que me estoy alterando, estoy notando que me siento herido, estoy viendo que esto me incomoda. Y ese simple gesto te da algo que la mayoría no tiene: margen. Un pequeño espacio interno donde eliges cómo responder, en vez de reaccionar automáticamente.
Marco Aurelio lo hacía para no permitir que el carácter o la actitud de otros definieran su paz. Y tú puedes usarlo exactamente igual. Lo más valioso del modo testigo es que convierte tu mundo emocional en algo navegable. No elimina la emoción, pero la quita del volante. No te insensibiliza, pero te fortalece. Empiezas a ver la diferencia entre lo que sientes y lo que eres. Y con esa distancia, tu respuesta cambia, tu energía cambia, y las situaciones que antes te drenaban, ahora te dejan intacto. Así que quiero que lo reflexiones y me lo compartas en los comentarios. ¿En qué tipo de situaciones te gustaría activar más este modo testigo para evitar reaccionar impulsivamente? Secreto 8. El ritual de 30 segundos. Verlo todo desde arriba. Marco Aurelio tenía una perspectiva que muy pocos humanos logran. Sabía alejarse mentalmente de sus problemas para verlos desde arriba, como si fuera un observador flotando sobre su propia vida. Este ritual era tan simple como cerrar los ojos durante unos segundos e imaginarse viendo todo desde una altura enorme. Al hacerlo, las preocupaciones que parecían gigantes se reducían a su tamaño real. Y no lo hacía para escapar, sino para recuperar claridad. Hoy la psicología lo reconoce como distanciamiento espacial. Tu cerebro literalmente cambia su interpretación emocional cuando imagina una escena desde lejos. Lo que antes te presionaba se vuelve manejable, y lo que parecía urgente pierde ese sentido de amenaza que te quita paz. Este ritual funciona en los momentos donde sientes que tu mente está atrapada dentro del problema. Cuando te agobia una decisión, cuando te invade la ansiedad, cuando exageras sin querer, o cuando sientes que todo está pasando al mismo tiempo. Cierra los ojos 30 segundos. Imagínate desde arriba, como si fueras un dron viendo tu vida. Observa el lugar donde estás, el problema que estás sintiendo, y nota cómo todo se ve más pequeño. Así lo hacía Marco Aurelio. No para minimizar la vida, sino para recordar que él era más grande que cualquier situación puntual. Y cuando adoptas esa vista panorámica, tu mente deja de reaccionar desde el drama y comienza a responder desde la claridad. Lo mejor de este ritual es que lo puedes usar en cualquier momento del día, y cuanto más lo haces, más rápido tu mente aprende a ajustar la proporción de tus emociones. Problemas que antes te consumían por horas, ahora se disuelven en segundos. Dudas que te frenaban comienzan a perder fuerza, y lo que parecía enorme se convierte en algo que puedes manejar paso a paso. Por eso quiero escucharte. ¿Qué situación de tu vida crees que se vería mucho más pequeña si la observaras desde arriba durante 30 segundos? Secreto 9. La regla de no esperar nada de nadie. Marco Aurelio tenía una claridad brutal sobre algo que hoy nos sigue desgastando a todos. La mayoría del sufrimiento emocional proviene de esperar que la gente actúe como nosotros, piense como nosotros o responda como nosotros. Y como eso casi nunca ocurre, vivimos decepcionándonos una y otra vez. Él resolvió esto con un principio simple, pero profundamente liberador. No esperes que los demás sean diferentes a quienes son. En lugar de imaginar cómo deberían comportarse, él partía de la naturaleza real de las personas. Si alguien era impulsivo, lo esperaba impulsivo. Si alguien era egoísta, lo esperaba egoísta. Si alguien era amable, también lo esperaba amable. Cuando no te sorprende lo que es predecible, dejas de enojarte con lo inevitable. Esta regla no significa volverte frío o desconfiado. Significa proteger tu paz. Cuando bajas las expectativas, dejas de cargar frustración, resentimiento y decepciones innecesarias. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no actúan para lastimarte.
Actúan desde sus miedos, sus heridas, su historia, sus creencias y sus limitaciones. Y eso no lo puedes controlar. Lo único que sí puedes controlar es cómo respondes tú. Marco Aurelio lo sabía y por eso no entregaba su bienestar a la conducta de nadie. Vivía más ligero porque no peleaba con realidades humanas que no podía cambiar. Y al hacerlo, recuperaba energía para lo que realmente importaba. Lo más liberador de esta regla es que te devuelve la tranquilidad que pierdes cuando dependes emocionalmente de cómo otros deciden comportarse. Ya no esperas que te entiendan, que reaccionen idealmente, que te traten como tú tratarías. Aprecias lo bueno cuando llega y no te sorprendes cuando no. Eso es libertad emocional. Eso es ser dueño de tu paz. Así que quiero que lo reflexiones conmigo. ¿De quién esperas más de lo que esa persona realmente puede darte? ¿Y qué pasaría si bajaras esa expectativa hoy mismo? Conclusión: el verdadero secreto de Marco Aurelio. Si has llegado hasta aquí, ya lo habrás notado. Ninguno de estos secretos es complicado, ninguno requiere habilidades especiales y ninguno pertenece solo a filósofos o emperadores. Marco Aurelio escribía estas ideas para sí mismo, para no derrumbarse, para mantenerse en pie cuando la vida era más grande que él. Y eso es precisamente lo que hace que sean tan poderosas. Nacieron del cansancio, de la presión, del miedo, del caos, no del privilegio. Los usó porque los necesitaba. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada uno de estos rituales, preguntas y microacciones te devuelven a tu centro, te recuerdan tu fuerza y te ayudan a navegar el día sin perderte en medio del ruido del mundo. Lo más valioso no es que los 9 secretos funcionen, es que funcionan incluso si usas solo uno. Uno solo. 10 segundos de respiración antes de reaccionar. 1 minuto para empezar aquello que has pospuesto. Una pregunta filtro para no desgastarte. Una expectativa que decides soltar. Cualquier pequeño gesto te cambia el día. Y un día que cambia puede cambiar una semana, un mes, un camino completo. Marco Aurelio no se transformó por grandes eventos, sino por pequeñas victorias internas repetidas una y otra vez. Y tú también puedes empezar por ahí, con algo sencillo, hoy mismo, sin esperar el momento perfecto. Antes de cerrar, quiero agradecerte de corazón por quedarte hasta el final. Tu tiempo, tu atención y tu presencia son lo que hacen posible este contenido. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creando videos que te fortalezcan por dentro, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puedes ayudar con una simple acción. Y recuerda esto, no es casualidad que hoy hayas llegado aquí. Algo dentro de ti quiere más claridad, más paz y más fuerza. Sigue escuchándolo, sigue avanzando y nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez has sentido ese freno de mano invisible en tu cerebro justo cuando necesitas avanzar? Tienes la idea, tienes el talento y la intención, pero en el momento en que te sientas a trabajar, simplemente te congelas en una parálisis silenciosa. Es una sensación asfixiante ver cómo pasan las horas y la culpa crece porque sabes perfectamente que no es pereza, sino un bloqueo mental denso que te está robando tu potencial y te mantiene alejado de la persona que podrías ser. Quiero decirte que no es ninguna casualidad que el algoritmo te haya traído a este video justo hoy. Es la señal definitiva de que estás listo para dejar de pelear contra tu propia cabeza y recuperar tu claridad.
La solución que necesitas no es nueva, es una sabiduría probada de hace 2000 años, diseñada por los grandes maestros estoicos, quienes entendieron que el bloqueo no nace de la dificultad de la tarea, sino de nuestros juicios internos. Y hoy vamos a usar sus estrategias exactas para hackear tu mente y devolverte la capacidad de acción inmediata. Antes de entregarte estas herramientas, te invito a suscribirte al canal ahora mismo, ya que tu apoyo es el motor vital que nos permite seguir creando este contenido gratuito para ti. Además, piensa en esa persona que necesita este impulso y compártele el video, podrías cambiar su día por completo. Para demostrar que vas en serio y sellar tu compromiso de cambio, ve a los comentarios y escribe la frase "Mi mente es mía". Al hacerlo, estás decretando que retomas el mando de tu vida. Gracias de corazón por estar aquí y confiar en nosotros. Prepárate, porque vamos a desglosar 10 lecciones estoicas, prácticas y directas que funcionarán como un detonador para destruir tus bloqueos mentales para siempre. Empecemos. Lección 1. Stop juggling bolas ajenas. El antídoto al estrés. Imagina a un malabarista intentando mantener 10 bolas en el aire, pero con el absurdo detalle de que 5 de ellas ni siquiera están en sus manos, sino que intenta controlar mentalmente las que lanza otra persona al otro lado de la pista. Eso es exactamente lo que hace tu cerebro durante un bloqueo mental. Colapsa por intentar gestionar variables que no le pertenecen, como la opinión de tu jefe, el clima, el algoritmo o el resultado final del proyecto. La ansiedad que te paraliza no viene de la dificultad real de la tarea, sino de la carga cognitiva absurda de querer manipular lo incontrolable, saturando tu memoria de trabajo con datos inútiles hasta que el sistema se congela por completo. Aquí Epicteto nos da la cachetada de realidad necesaria con su dicotomía del control, enseñándonos que el sufrimiento nace de un error básico al confundir lo que depende de nosotros con lo que no. Tu bloqueo persiste porque has atado tu capacidad de actuar a garantías externas que nadie te puede dar, esperando tener asegurado el éxito antes de dar el primer paso. Debes entender que el resultado final es una bola ajena que nunca será tuya. Lo único que realmente posees y puedes controlar con precisión milimétrica es tu intención, tu preparación y tu esfuerzo en este preciso instante. Todo lo demás es ruido del entorno. Para desbloquearte ahora mismo, haz una auditoría rápida y suelta mentalmente todo lo que no puedas mover con tus propias manos. Si te preocupa la crítica futura o las ventas, suéltalo, porque eso no lo ejecutas tú. Al quedarte solo con tu esfuerzo y tu disciplina, la carga mental se reduce drásticamente y recuperas la ligereza necesaria para volver a fluir, ya que es mucho más fácil mover una sola pieza que cargar con el peso del mundo entero. Quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál es esa bola ajena o factor externo que más te paraliza al trabajar? ¿Es el miedo al qué dirán o la obsesión por el resultado perfecto? Lección 2. El zoom-in de la realidad contra la dramatización. El segundo gran causante de tus bloqueos es el drama innecesario que tu propia mente añade a las situaciones, transformando tareas simples en monstruos imposibles de vencer mediante el uso de un lenguaje interno catastrófico. Marco Aurelio detectó que rara vez nos afecta la realidad en sí misma, sino los adjetivos terroríficos y las historias de terror que nos contamos sobre ella. Cuando te dices, esto es un desastre humillante, en lugar de, esto es un error corregible, tu amígdala cerebral activa la señal de pánico. Al envolver un problema manejable en capas de exageración emocional, lo vuelves artificialmente pesado y tu cerebro, buscando protegerte de ese supuesto peligro mortal que has inventado, tira del freno de emergencia, dejándote paralizado frente a algo que, desnudo,
es inofensivo. Para desactivar esta bomba emocional, los estoicos utilizaban una herramienta de visión láser que llamaremos el zoom in de la realidad, que consiste en describir el objeto de tus miedos usando solo hechos físicos, despojándolo de cualquier juicio de valor. El emperador romano veía su lujosa túnica púrpura y, para no perder el piso, se obligaba a verla simplemente como lana de oveja teñida con sangre de marisco, quitándole todo el misticismo y el poder de intimidación. Tú debes hacer lo mismo con tus bloqueos. Deja de llamar a esa tarea la oportunidad que definirá mi vida y mírala como lo que es físicamente. Es solo un documento de texto, una serie de botones digitales o una conversación de 5 minutos, nada que justifique tanto miedo visceral. Cuando aplicas esta descripción objetiva y clínica, le arrebatas a la situación el poder de asustarte, porque es imposible tenerle pánico a algo que has reducido a sus componentes básicos, aburridos y mecánicos. La próxima vez que sientas terror de enviar ese correo o lanzar ese proyecto, haz un zoom extremo hasta ver los píxeles y verás que el monstruo gigante no era más que una sombra proyectada por tu propia exageración. Al desaparecer el miedo, la acción se vuelve automática. Quiero que practiques esto ahora mismo en los comentarios. ¿Qué situación estás dramatizando demasiado en tu cabeza y cómo la describirías si tuvieras que explicarla fríamente, como un científico sin emociones? La lección 3. El ejercicio del peor caso. Visualizar para desarmar. Muchas veces, el bloqueo no surge de la dificultad de la tarea en sí, sino de un terror paralizante hacia la incertidumbre y el eterno «¿y si todo sale mal?», que resuena constantemente en tu cabeza como una alarma. Séneca decía sabiamente que sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Y es precisamente esa película de terror catastrófica que te inventas sobre el futuro la que te impide moverte con seguridad en el presente. Tu cerebro, intentando protegerte de un dolor hipotético, prefiere no hacer absolutamente nada antes que arriesgarse a ese fracaso imaginario, creando una jaula de ansiedad donde la puerta está abierta, pero tú estás demasiado asustado para cruzarla por el miedo irracional a lo que pueda haber escondido en la oscuridad. La solución estoica es contraintuitiva, pero brutalmente efectiva. En lugar de huir cobardemente de esos pensamientos oscuros, corre directamente hacia ellos utilizando la técnica de la premeditatio malorum o visualización negativa. Cierra los ojos y simula con todo detalle el peor escenario posible. Imagina vívidamente que lanzas el proyecto y nadie lo ve, que pierdes el dinero o que te critican públicamente. Vive esa experiencia mentalmente hasta que te des cuenta de que, incluso en el peor de los casos, sigues vivo y respirando. Al exponerte voluntariamente al desastre dentro de la seguridad de tu mente, te vacunas contra el estrés y le quitas al miedo el factor sorpresa, que es su arma principal para mantenerte bloqueado, temblando e incapaz de tomar decisiones lógicas. Cuando realizas este simulacro de incendio mental, ocurre algo casi mágico en tu psicología. Descubres que el monstruo final no era la muerte ni el fin del mundo, sino solo una situación incómoda o un problema resoluble que podrías manejar perfectamente si llegara a suceder. Al aceptar de antemano la posibilidad del fallo, la tensión se disuelve instantáneamente, porque ya no tienes nada que proteger ni nada que temer, liberando toda esa energía retenida para volcarla en la acción pura y sin frenos. Quiero que seas valiente y compartas tu simulación con nosotros en los comentarios. Si eso que tanto miedo te da a emprender saliera terriblemente mal, ¿qué es lo peor que podría pasar realmente y qué harías exactamente para recuperarte? Lección 4. Acepta el error de fábrica, la perfección como trampa.
El mayor enemigo de tu productividad no es tu falta de talento, sino ese perfeccionismo tóxico que te exige garantías absolutas de éxito antes de siquiera atreverte a empezar. Vives con la falsa creencia de que existe un camino limpio, sin baches ni errores, y al no encontrarlo, decides quedarte quieto esperando condiciones ideales que jamás llegarán, porque la realidad es caótica por naturaleza. Este deseo infantil de infalibilidad es lo que cementa tus pies al suelo. Te niegas a lanzar el borrador, el video o el negocio porque te aterra que tenga fallas, sin entender que el fallo es parte intrínseca del proceso de creación y no una señal para detenerse, convirtiendo tu búsqueda de calidad en una excusa elegante para no hacer nada. Los estoicos navegaban esta incertidumbre con una herramienta mental llamada la cláusula de reserva, que consiste en emprender cualquier acción añadiendo siempre la etiqueta mental: haré esto si el destino lo permite. Tú eres como un arquero olímpico. Tu única responsabilidad es tensar el arco, apuntar con maestría y soltar la flecha con la mejor técnica posible. Una vez que la flecha vuela, si el viento la desvía o el blanco se mueve, ya no es asunto tuyo. Acepta de antemano que tus planes tienen un error de fábrica inevitable, que habrá fricción, críticas y problemas técnicos, y que eso no significa que tú hayas fallado como persona, sino que simplemente estás operando en el mundo real y no en una fantasía de control total. Al internalizar que la imperfección es el precio de entrada para cualquier logro, te liberas instantáneamente de la parálisis porque ya no necesitas hacerlo perfecto a la primera, solo necesitas hacerlo real. Permítete lanzar versiones beta, borradores sucios y primeros intentos torpes, porque un proyecto imperfecto publicado vale infinitamente más que una obra maestra que se queda pudriéndose eternamente en tu imaginación por miedo a un defecto menor. La excelencia no es el punto de partida, es una consecuencia de iterar sobre errores que tuviste el valor de cometer. Así que lánzate al barro y ensúciate las manos sin miedo. Cuéntame abajo en los comentarios para romper tu propia barrera. ¿Qué proyecto tienes estancado ahora mismo simplemente porque estás esperando a que quede perfecto para mostrarlo al mundo? Lección 5. El ancla de los 5 minutos contra la procrastinación. Muchas veces te bloqueas, no porque la tarea sea difícil, sino porque la percibes como una montaña inmensa e inescalable que te aplasta psicológicamente antes de empezar. Tu cerebro, al proyectar las horas o días de esfuerzo acumulado que tienes por delante, entra en un estado de ahorro de energía y decide que es mucho más seguro no hacer nada que enfrentar ese gigante agotador. Estás cometiendo el error de intentar cargar con el peso de toda la semana en un solo instante, mirando la meta final lejana en lugar del paso inmediato, lo que genera una ansiedad anticipatoria brutal que te convence falsamente de que no tienes la fuerza suficiente para terminar, cuando en realidad el problema es que ni siquiera has probado a empezar. Marco Aurelio se repetía obsesivamente a sí mismo que la vida se reduce únicamente a este preciso momento fugaz y que el resto del tiempo no nos pertenece. Aplica el ancla de los 5 minutos para hackear esta resistencia mental. Haz un trato con tu pereza y comprométete a trabajar en esa tarea temida solo durante 300 segundos, con el permiso explícito de abandonar después si así lo deseas realmente. Al reducir el horizonte temporal a algo tan ridículamente pequeño y manejable, el miedo desaparece porque tu mente sabe que puede soportar cualquier incomodidad si es breve, engañando al mecanismo de defensa que te mantenía estático y permitiéndote cruzar el umbral del dolor inicial sin angustia.
La magia de esta técnica radica en la física básica de la inercia. Cuesta infinitamente más energía empujar un coche detenido que mantenerlo rodando una vez que ya se mueve por la carretera. Lo que descubrirás casi siempre es que al sonar la alarma de los 5 minutos ya habrás roto la barrera de entrada y la propia dopamina generada por el avance te empujará a seguir trabajando sin esfuerzo, transformando el bloqueo en un estado de flujo casi sin darte cuenta. Quiero que hagamos un pacto de acción mínima ahora mismo en los comentarios. ¿Cuál es esa tarea gigante que has estado evitando y a la que te comprometes a dedicarle solo 5 minutos de reloj en cuanto termine este video? Lección 6. Ponte el casco de astronauta, el botón de perspectiva. A veces tu bloqueo mental no tiene nada que ver con la capacidad técnica, sino con una miopía emocional severa que te hace perder toda la perspectiva real de las cosas. Cuando estás metido en el agujero del problema, este ocupa el 100% de tu campo visual y sientes que ese correo sin responder o ese proyecto estancado son el centro gravitacional del universo entero. Esta visión de túnel magnifica artificialmente la importancia de tus errores, haciéndote creer que si fallas ahora todo se acaba, generando una presión tan absurda y asfixiante sobre tus hombros que tu cuerpo decide paralizarse por completo ante la supuesta magnitud de una catástrofe que, en realidad, es minúscula e irrelevante en el gran esquema de la vida. Para romper esta hipnosis del ego, Marco Aurelio practicaba lo que llamamos la vista desde arriba, que es básicamente ponerte mentalmente un casco de astronauta y alejar el zoom hasta el espacio. Cierra los ojos e imagina que te elevas sobre el techo de tu casa, ves tu ciudad convertirse en una mancha, tu país en una silueta y finalmente ves la Tierra como una pequeña canica azul flotando en la oscuridad infinita del cosmos. Desde esa altura, busca tu gran problema que te tiene bloqueado. Te darás cuenta de que es absolutamente invisible, una mota de polvo irrelevante en una historia de miles de millones de años y que el mundo sigue girando perfectamente con o sin tu preocupación, lo cual es un golpe de humildad sanador. Esta técnica no busca deprimirte ni hacerte sentir que nada importa, sino liberarte del peso aplastante de tu propia autoimportancia, para que puedas actuar con ligereza y sin miedo. Al entender que tu bloqueo es insignificante a nivel cósmico, le quitas el poder de lastimarte y te das el permiso de intentarlo, de fallar y de jugar, porque las apuestas reales son mucho más bajas de lo que tu ansiedad te gritaba. Recuperar la perspectiva te devuelve la calma, y la calma te devuelve la inteligencia operativa. Quiero que hagas este viaje mental ahora y me digas en los comentarios: cuando miras tu problema actual desde la luna, ¿sigue pareciendo tan aterrador o de repente se ve ridículamente pequeño y manejable? Lección 7. Di sí al bloqueo, conviértelo en energía. La reacción natural cuando te topas con un muro mental es la frustración, el enojo y la resistencia, como si el bloqueo fuera un enemigo personal que ha venido específicamente a arruinarte el día. Gastas una cantidad inmensa de energía peleando contra la realidad, gritando internamente «esto no debería estar pasando», lo cual solo genera más tensión y hace que el nudo en tu cerebro se apriete todavía más fuerte, impidiendo cualquier flujo creativo. Esta actitud de víctima ante la adversidad es lo que convierte un simple bache en el camino en una tragedia griega, porque al rechazar el momento presente tal y como es, te niegas a ti mismo la oportunidad de interactuar con él y encontrar una solución creativa, quedándote atrapado en la queja estéril en lugar de buscar la salida lateral que siempre está oculta a simple vista. El estoicismo propone un giro radical de 180 grados con el concepto de amor fati, que no es una resignación pasiva,
sino un amor activo y feroz por todo lo que sucede, incluidos los problemas y los estancamientos. Marco Aurelio utilizaba una metáfora brillante para esto. El fuego convierte en llama y resplandor todo lo que se le arroja. Si le tiras una piedra enorme no se apaga, sino que la envuelve, la consume y se hace más alto trepando sobre ella. Tú debes operar exactamente igual. En lugar de desear inútilmente que el bloqueo desaparezca, di un rotundo sí al bloqueo y úsalo como combustible inmediato. Si no puedes escribir sobre el tema que querías, escribe furiosamente sobre lo frustrante que es no poder escribir y verás cómo esa misma acción desbloquea la compuerta creativa utilizando la propia energía del obstáculo a tu favor. Entiende que el impedimento a la acción avanza la acción y que el bloqueo te está dando información vital y valiosa que estabas ignorando. Quizás necesitas descanso urgente. Quizás el enfoque del proyecto es aburrido o quizás te falta una habilidad clave. Deja de ver la pared como el final del camino y empieza a verla como un escalón necesario que la vida te puso enfrente para que desarrolles paciencia, resiliencia o ingenio lateral, convirtiéndote en alguien más fuerte. Al abrazar el problema en lugar de huir de él, le quitas su carga negativa y lo transformas en materia prima para tu crecimiento, volviéndote literalmente imparable porque todo lo que te pasa te sirve. Te reto a cambiar el chip ahora mismo en los comentarios. ¿Qué virtud o habilidad crees que este bloqueo actual te está obligando a entrenar? ¿Es acaso la paciencia, la humildad o la creatividad para buscar nuevas rutas? Lección 8. Revisa el manual de otros, el fin de la soledad. Cuando te golpea un bloqueo mental severo, tu ego te juega una mala pasada, encerrándote en una burbuja de aislamiento, susurrándote al oído la mentira de que eres el único ser humano en la Tierra incapaz de resolver esto. Sientes que hay algo fundamentalmente roto o defectuoso en tu cerebro, y al mirar las redes sociales, donde todos parecen triunfar y producir sin esfuerzo, se genera una vergüenza tóxica que cimenta aún más tu parálisis. Este sentimiento de soledad es una ilusión fabricada por tu inseguridad, pero mientras creas que tu sufrimiento es una anomalía vergonzosa y no una parte natural del proceso, seguirás atrapado en un ciclo de culpa y autocompasión, pensando que tu dolor es único cuando en realidad es el estándar universal de la experiencia humana desde hace milenios. Epicteto combatía esta arrogancia del sufrimiento con el concepto de simpatía, la interconexión de todas las cosas, recordándonos que nuestras luchas son compartidas y que nadie está exento de la dificultad de vivir. Debes entender que Marco Aurelio, el emperador del mundo conocido, escribía sus diarios precisamente porque le costaba horrores levantarse de la cama y lidiar con la gente. Séneca enfrentó el exilio, la enfermedad y la amenaza de muerte, y aún así ambos se bloqueaban, dudaban y temían igual que tú. Al revisar el manual de otros y leer las biografías de los grandes, descubres con inmenso alivio que tus ídolos no eran superhéroes inmunes, sino personas de carne y hueso que aprendieron a actuar a pesar de sentir la misma niebla mental y el mismo miedo al fracaso que tú sientes hoy. La cura inmediata para este aislamiento es reconectar tu experiencia individual con la historia colectiva, entendiendo que el estancamiento no es una señal de tu incompetencia, sino un rito de paso obligatorio para cualquiera que intente hacer algo que valga la pena. Cuando dejas de ver tu bloqueo como un defecto personal secreto y lo ves como el precio de entrada que pagaron todos los genios de la historia, la presión se disipa instantáneamente porque ya no tienes nada que ocultar ni nada que demostrarle a nadie, recuperando la calma necesaria para trabajar. Quiero que nos inspiremos mutuamente rompiendo el mito de la perfección en los comentarios.
¿Qué figura histórica o actual admiras profundamente y te consuela saber que también tuvo que superar grandes fracasos, rechazos o momentos de oscuridad antes de lograr el éxito? Lección 9. La regla del primer paso, el motor del hábito. La ley de la física más cruel para tu productividad no tiene que ver con la gestión del tiempo, sino con la inercia estática. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que una fuerza externa lo obliga a moverse violentamente. Tu bloqueo mental se siente tan pesado e imposible porque estás cometiendo el error de intentar visualizar la totalidad del maratón antes de siquiera atarte los zapatos, lo que provoca que tu cerebro calcule un gasto energético masivo y decida abortar la misión por pura supervivencia. Pasamos la vida esperando pasivamente a sentirnos inspirados o motivados para actuar, sin entender que la motivación no es la chispa mágica que enciende el fuego, sino el calor residual que resulta de la fricción del movimiento. Esperar a tener ganas para empezar a trabajar es la trampa mortal donde mueren la mayoría de los sueños, porque la inspiración es una consecuencia de la acción, nunca su causa. Los estoicos eran hombres de acción pragmática. Séneca nos advertía con urgencia que mientras dudamos y posponemos, la vida se acelera y se nos escapa irremediablemente entre los dedos. Para romper esta parálisis por análisis de una vez por todas, debes aplicar implacablemente la regla del primer paso, que consiste en identificar la acción física más pequeña, ridícula y atómica que inicia el proceso, ignorando por completo todo lo que viene después. No pienses en escribir el libro. Tu primer paso es únicamente abrir el portátil. No pienses en ponerse en forma. Tu primer paso es ponerte las zapatillas. Al reducir la barrera de entrada a un movimiento mecánico y estúpido que no requiere fuerza de voluntad, hackeas tu sistema límbico y te saltas la resistencia emocional porque la tarea es demasiado pequeña para generar miedo o duda. El secreto psicológico que nadie te dice es que la acción genera su propia inercia. Una vez que has dado ese primer paso absurdo, has roto la tensión superficial estática, y es mucho más difícil detenerse que continuar avanzando por pura inercia. La dopamina se libera en tu cerebro al completar esa micro tarea inicial, dándote el empuje químico y la satisfacción necesaria para atacar el segundo y el tercer paso, transformando lo que parecía una montaña imposible en una serie de escalones automáticos que subes casi sin darte cuenta. Deja de negociar contigo mismo y actúa mecánicamente, como un robot que ejecuta un comando simple, y verás cómo la emoción sigue obedientemente a la acción. Quiero que te comprometas públicamente aquí y ahora con algo concreto. ¿Cuál es esa acción física, minúscula y específica, como abrir un archivo o levantar el teléfono, que vas a ejecutar hoy mismo para romper la inercia de tu proyecto estancado? Lección 10. La descarga mental nocturna, el reseteo diario. El último gran secreto para mantener una mente libre de bloqueos no tiene que ver con cómo empiezas tu día, sino con cómo lo terminas, ya que muchos de tus estancamientos matutinos son simplemente la basura emocional acumulada del día anterior que nunca te molestaste en sacar. Imagina que tu cerebro es una oficina. Si cada día dejas papeles tirados, tazas sucias y archivos abiertos sobre el escritorio, al tercer día será imposible trabajar ahí por el caos acumulado. Lo mismo ocurre con tu mente cuando te vas a dormir rumiando preocupaciones, discusiones pendientes o autocríticas severas. Ese ruido de fondo consume recursos vitales de tu memoria de trabajo durante el sueño, impidiendo que descanses de verdad y provocando que despiertes ya cansado, ansioso y con la mente nublada antes de siquiera haber tomado tu primera decisión.
perpetuando un ciclo de fatiga mental crónica que hace inevitable el bloqueo. Para cortar este ciclo destructivo, Séneca implementaba rigurosamente la descarga mental nocturna, un ritual de auditoría personal que realizaba cada noche en la oscuridad de su habitación cuando todo estaba en silencio absoluto. Él revisaba su jornada entera haciéndose preguntas quirúrgicas como un juez imparcial. ¿Qué mal hábito he frenado hoy? ¿En qué fallé y por qué? ¿Qué pude haber hecho mejor? No se trataba de castigarse con culpa inútil, sino de extraer los datos, aprender la lección y cerrar el expediente definitivamente para no cargar con él. Al sacar estos pensamientos de tu cabeza y plasmarlos en un diario o procesarlos conscientemente, estás cerrando las pestañas abiertas de tu navegador mental, liberando la memoria RAM y permitiendo que tu subconsciente se apague completamente, sabiendo que todo está registrado, procesado y bajo control. Esta práctica de higiene mental es la diferencia radical entre arrastrar una cadena de estrés de semanas o empezar cada mañana con el marcador a cero, fresco y con la agilidad mental intacta para enfrentar nuevos retos creativos. La ciencia moderna respalda esto totalmente. La escritura expresiva reduce drásticamente la intrusión de pensamientos negativos y baja los niveles de ansiedad, funcionando como un botón de reinicio forzoso para tu sistema operativo biológico. Si quieres despertar sin bloqueos, tienes que irte a dormir sin cargas. Vacía tu mente en el papel hoy para que mañana puedas llenarla de creatividad y acción efectiva. Quiero que cierres el día con intención hoy mismo y me cuentes. ¿Eres de los que se llevan los problemas a la almohada y no puede dormir por pensar? ¿O tienes algún ritual específico para desconectar y limpiar tu mente antes de acostarte? Hay días en los que uno siente que la vida va demasiado rápido, más rápido de lo que puedes manejar, como si estuvieras reaccionando a todo, pero sin realmente decidir nada. Y aunque no lo digas, sabes que estás cansado de sentir que tu mente te empuja en lugar de acompañarte. No es casualidad que estés viendo este video justo ahora. Algo dentro de ti ya sabe que necesitas recuperar el control, aunque sea de una manera sencilla, pequeña, posible. Y déjame decirte algo con total honestidad. No estás mal, no estás roto y no estás tarde. Estás saturado, estás cargando demasiado y tu mente simplemente está pidiendo un respiro, un orden, un poco de claridad. Por eso este video existe, porque no necesitas transformar tu vida entera, necesitas una dirección, un plan que cualquier persona pueda seguir. Y eso es exactamente lo que vamos a construir juntos en estos 7 días. Pasos simples, reales y profundamente efectivos para volver a sentirte dueño de ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo que nos ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Hazlo como un acto simbólico de compromiso contigo mismo. Y comenta aquí abajo la frase, hoy recupero el control. Escribirlo te ancla, te declara, te recuerda quién está tomando las decisiones. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona. Gracias de verdad por hacerlo, porque ese simple gesto nos apoya demasiado para seguir creando este contenido. Si estás aquí, quédate, porque lo que viene no es teoría complicada ni motivación barata. Es un camino claro, práctico y profundamente humano para que recuperes el control de tu vida desde dentro. Vamos a empezar. ¿Listo? Día 1. Descongestión mental de 2 minutos. El primer día es, literalmente, un respiro para tu mente. Y aunque suene demasiado simple, es uno de los pasos más poderosos para recuperar el control. Lo que vamos a hacer hoy es liberar espacio mental, porque la razón por la que sientes que todo te supera es porque estás pensando más de lo que tu cabeza puede procesar.
Estás acumulando pendientes, preocupaciones, conversaciones, dudas, decisiones, y todo eso se queda flotando en tu mente como si fuera una habitación desordenada donde ya no puedes ni caminar. Los estoicos, especialmente Séneca, repetían que la mente se calma cuando deja de cargar lo que no necesita, y la ciencia moderna dice exactamente lo mismo. Escribir lo que te pesa reduce la tensión mental porque tu cerebro deja de intentar recordarlo todo. Así que hoy, solo por hoy, vas a darte 2 minutos para escribir. 2 minutos, sin filtros, sin orden, sin buscar soluciones, solo escribir lo que te cruza por dentro, lo que te molesta, lo que no has dicho, lo que te preocupa o simplemente lo que te tenga inquieto. Ese es tu primer acto de control, sacar de tu mente aquello que la está ahogando. Este ejercicio, aunque parezca mínimo, tiene un efecto inmediato. Es como abrir una ventana en una habitación donde el aire está cargado. No se trata de escribir bonito ni profundo, se trata de sacarlo. Lo que no expresas te oprime, lo que no descargas te persigue. Y lo sorprendente es que este proceso funciona incluso si no quieres leer lo que escribiste. De hecho, ni siquiera es necesario. Basta con el acto de vaciarte. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que también te hace más claro, más ligero y más capaz de tomar decisiones sin tanta confusión. Lo que buscamos hoy no es resolver tu vida completa, es despejar el camino para que puedas ver con más calma. En estos 2 minutos, tu objetivo no es organizar tus pensamientos, sino dejarlos salir. Deja que la mano escriba lo que quiera, aunque parezca sin sentido. Lo importante es liberar espacio adentro, no crear orden afuera. Cuando termines, no busques interpretar, analizar o corregir nada. Simplemente respira y observa cómo se siente la mente con ese pequeño desahogo. Esto que acabas de hacer es exactamente lo que muchas personas evitan toda su vida: enfrentar lo que cargan. Pero tú ya diste el primer paso. Y créeme, si puedes hacer esto por 2 minutos hoy, puedes construir los próximos 6 días sin problema. Cada día será más claro, más liviano, más tuyo. Para cerrar este primer día y conectar contigo, quiero preguntarte algo que puede abrir la puerta para todo lo que viene. ¿Qué fue lo primero que salió cuando empezaste a escribir? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Día 2. Un lugar, una regla. Hoy vamos a trabajar en algo que parece externo, pero que tiene un impacto brutal en tu interior, tu espacio. Lo creas o no, la manera en que está tu entorno es una representación directa de cómo está tu mente. Y no porque seas una persona desordenada o organizada, sino porque cuando la vida se vuelve pesada, cuando las emociones se acumulan, cuando la mente se dispersa, lo último a lo que le prestamos atención es al lugar donde vivimos o trabajamos. Y eso crea un efecto silencioso. Cada vez que miras un espacio lleno de cosas, tu cerebro registra pendientes, tareas, ruido, y aunque no lo notes conscientemente, te cansa, te resta energía, te reduce claridad. Por eso los estoicos insistían tanto en la simplicidad, no porque fuera estética, sino porque cada objeto innecesario es una distracción. Cada caos visual es una pequeña interrupción mental. Y lo mejor de todo es que no necesitamos limpiar toda la casa ni hacer una transformación dramática. Solo necesitamos recuperar control sobre un punto, un solo lugar, una sola regla. Lo que vas a hacer hoy es elegir un espacio pequeño, no grande, no una habitación entera, no el closet, no la cocina. Algo pequeño y manejable: tu escritorio, tu buró, tu mesa de noche, tu mochila, tu cartera, tu mesita del café, ese espacio donde siempre tiras las llaves o los papeles. Ese va a ser tu lugar de control. Y la regla es simple: lo dejas completamente ordenado, solo ese lugar, y lo mantienes así durante el día.
Te prometo que este pequeño acto crea una sensación inmediata de poder, porque visualmente estás generando un entorno que te dice, de aquí soy yo quien manda. Y cuando un espacio se ordena, aunque sea pequeño, tu mente responde con calma. Eso está comprobado por investigaciones en la UCLA. El desorden visual aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Es decir, tu entorno afecta tu estado emocional más de lo que crees. Hoy vas a darle a tu mente un descanso visual y un punto de referencia que diga, aquí tengo el control. Mientras ordenas ese espacio, no pienses en hacer una limpieza profunda. Piensa en crear un refugio mental. Ese lugar será tu símbolo de control durante el resto de la semana. Y cuando lo veas más tarde, sentirás algo distinto. No caos, no ruido, no cansancio, sino claridad. Por eso este día es tan poderoso. No importa si lo que organizas es tan pequeño como un cajón. Lo importante es que tú lo hiciste, tú decidiste, tú pusiste orden. Y cada vez que repitas este hábito, tu cerebro asociará este pequeño acto con control, estructura y seguridad interior. Este día parece sencillo, pero marca un antes y un después. Por primera vez en mucho tiempo, algo afuera refleja cómo quieres empezar a sentirte por dentro. Para cerrar este segundo día, quiero dejarte una pregunta que te ayudará a conectar con este ejercicio. ¿Qué espacio elegiste como tu lugar de control y cómo te hizo sentir verlo limpio? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero acompañarte en este proceso. Día 3. Decide tu primera hora. Hoy vamos a entrar en terreno profundo, pero de la manera más simple posible, tomando control de la primera hora de tu día. La razón es sencilla. La forma en la que comienzas la mañana determina, sin que te des cuenta, el tono emocional de todo lo que viene después. Si empiezas el día corriendo, apagando fuegos, revisando el celular, llenándote de noticias, mensajes y pendientes, tu mente interpreta que está en modo supervivencia. Y cuando comienzas así, es casi imposible sentir claridad o calma más tarde. Marco Aurelio lo sabía. Por eso escribía cada mañana recordándose a sí mismo quién quería ser. Pero no vamos a hacer algo complicado ni profundo. Hoy solo vas a decidir cómo no quieres empezar el día. Porque a veces el primer acto de control no es agregar un hábito, sino quitar lo que te roba la mente antes de que siquiera despiertes por completo. Lo que te propongo para este tercer día es muy concreto. Establece una sola regla para tu primera hora. Una. Tan simple que puedas cumplirla incluso si te sientes cansado, con prisa o con cero motivación. Puede ser algo como no tocar el celular por la primera hora, o no entrar a redes hasta después del desayuno, o nada de quejas al despertar, o incluso no revisar pendientes mientras estoy en cama. Lo que elijas debe darte aire, espacio y silencio mental, porque la primera hora no es solo la primera hora, es la base sobre la que se construye el resto del día. Y cuando tú decides cómo empieza tu mañana, estás diciendo algo muy poderoso. Mi vida no arranca sin mi permiso. Los estudios en neurociencia muestran que la mente es más influenciable en los primeros minutos de despertar. Y lo que haces ahí define tus niveles de estrés y enfoque durante el día. Por eso esta hora es tan crucial. No es disciplina extrema, es protección mental. Si quieres agregar algo positivo además de eliminar lo negativo, que sea pequeño de verdad. Tomar un vaso de agua, abrir la ventana, estirarte 30 segundos, respirar 3 veces profundo. No más, porque aquí no buscamos hacer una rutina perfecta, buscamos cambiar el tono con el que inicias el día. Y cuando tú cambias ese pequeño momento, el resto de tu día empieza a obedecer tus decisiones en lugar de tus impulsos. Ese es el verdadero control que estamos construyendo, el que nace desde lo simple.
Te vas a sorprender de lo diferente que se siente el mundo cuando decides cómo empiezas cada mañana. Hoy es el día en el que, por primera vez en mucho tiempo, tu día empieza en tus términos, no en los de los demás. Para cerrar este tercer día, quiero hacerte una pregunta que puede transformar tu semana. ¿Cuál es la regla que decidiste para tu primera hora y por qué crees que la necesitabas? Déjamelo en los comentarios. Leerte me ayuda a acompañar tu proceso con más claridad. Día 4. La regla de una respiración. Hoy vamos a trabajar en algo tan pequeño que muchos lo pasan por alto, pero tan poderoso que puede cambiar por completo tu forma de reaccionar ante la vida. Este día está dedicado a recuperar control emocional en el momento exacto en que lo pierdes. Ese instante donde estallas, te frustras, te bloqueas o dices algo de lo que después te arrepientes. Los estoicos hablaban mucho de este espacio entre lo que sucede y cómo respondemos. Epicteto decía que no son las cosas las que nos molestan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Pero la verdad es que es muy difícil interpretar bien algo cuando estás atrapado en la reacción automática. Por eso hoy no vamos a profundizar en filosofía complicada ni en técnicas largas. Vamos a usar algo que todos podemos hacer sin importar dónde estemos. Una respiración. Una, no más. Ese es tu ancla, tu freno, tu pausa sagrada. Cada vez que algo te provoque una emoción intensa, enojo, estrés, ansiedad, impulsividad, miedo, irritación, vas a aplicar esta regla. Antes de responder, respira una vez profundo. Inhalas lento, exhalas despacio. Con eso basta para que tu mente pase de reacción a presencia. Lo que esa respiración hace es abrir un microespacio donde recuperas claridad, donde ves la situación desde arriba, donde tu respuesta no sale de la herida, sino de la razón. Neurocientíficamente, una sola respiración profunda activa el nervio vago, reduce el ritmo cardíaco y saca al cuerpo del modo de amenaza, lo que te da la capacidad de elegir. Elegir cómo hablar, cómo actuar, cómo interpretar. Y cuando tú eliges, tú controlas. Esa es la esencia del estoicismo. Eres dueño de ti cuando tienes la capacidad de detenerte antes de responder. Este ejercicio funciona incluso si te tomas solo 2 segundos para hacerlo, y funciona en cualquier situación. Discusiones, mensajes que te molestan, imprevistos, errores, malas noticias, comentarios hirientes, tráfico, estrés laboral, cualquier cosa. La respiración no es un adorno espiritual, es un interruptor. Hoy vas a notar algo interesante. La mayoría de los problemas que tienes no vienen de lo que sucede, sino de cómo respondes cuando estás alterado. Si controlas ese momento, controlas todo lo demás. Por eso este día es tan importante. Es el inicio de un autocontrol real, no del perfecto, sino del posible. La respiración es tu recordatorio permanente de que no necesitas reaccionar desde el impulso, que siempre tienes la capacidad de pausar y responder desde un lugar más claro, más fuerte y más consciente. Para cerrar este cuarto día, quiero hacerte una pregunta que abre la puerta a un cambio profundo. ¿En qué situación del día crees que más vas a necesitar esta regla de una respiración? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte y seguirte acompañando en este proceso. Día 5. La regla del 1%. Hoy entramos en uno de los días más transformadores de todo este proceso, pero también uno de los más sencillos. Lo que vamos a hacer es romper con la idea de que necesitas un cambio gigantesco para sentirte mejor. Eso es una mentira que la mente usa para paralizarte. Los estoicos nunca hablaban de grandes transformaciones, hablaban de progreso pequeño, constante, casi invisible, pero poderoso. El 1%
es exactamente eso. Una mejora tan mínima que tu mente no puede resistirse, pero que acumulada se vuelve un cambio enorme. Hoy tu objetivo es mejorar solo una cosa en tu vida, pero hacerlo tan poco, tan suavemente, tan sencillo, que puedas repetirlo mañana sin esfuerzo. La regla es simple. Hoy haz algo solo un 1% mejor, solo uno, no el 50%, no el 20%, no el 10%. Un 1%, y ese 1% puede ser cualquier cosa que te dé dirección hacia una vida más en control. Puede ser caminar 5 minutos más que ayer, tomar más agua que normalmente, dormir 10 minutos antes, decir una verdad que has evitado, apagar una pantalla que te estaba consumiendo, avanzar un poco en algo que llevas postergando, leer una página, ordenar un rincón, estirarte un poco, hablarte con más amabilidad. El tamaño no importa, importa que hoy avances, aunque sea un paso diminuto, porque la mente se fortalece por repetición, no por intensidad. Y lo interesante es que cuando mejoras algo un 1%, tu cerebro registra ese pequeño movimiento como una señal de competencia, de capacidad. No es la acción lo que cambia tu estado emocional, es la evidencia de que sí puedes avanzar. La mayoría de las personas se rinden porque intentan hacer cambios enormes que no pueden sostener, pero tú estás haciendo lo contrario. Estás construyendo una base sólida a través de pasos tan pequeños que no te agotan y sin embargo te empujan hacia adelante. Hoy no estás buscando ser perfecto, estás buscando dirección. Y te prometo que con una semana acumulando 1% cada día, vas a darte cuenta de que tu vida se está moviendo, que tu energía cambia, que tu mente se siente más tuya. Así es como se recupera el control, con actos pequeños pero constantes. Piensa en esto como sembrar una semilla. No la vas a ver crecer hoy, ni mañana, pero está ahí, tomando forma debajo de la tierra. Y cuando menos te des cuenta, ese pequeño gesto del 1% se convierte en una identidad. Soy alguien que avanza sin rendirse. Esa es una de las transformaciones más estoicas que existen, porque la disciplina no nace de hacer mucho, nace de hacer poco, pero hacerlo siempre. Hoy, tu 1% es tu declaración de que sigues en el camino, aunque sea con pasos pequeños. Para cerrar este quinto día, quiero hacerte una pregunta que puede encaminar tu progreso de aquí en adelante. ¿Cuál fue ese 1% que elegiste mejorar hoy y por qué crees que ese pequeño paso era importante para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero acompañarte en cada avance, por mínimo que parezca. Día 6. La decisión incómoda de 30 segundos. Hoy vamos a enfrentarnos a algo que casi siempre evitamos, incluso sin darnos cuenta: la incomodidad. Y no me refiero a grandes miedos o decisiones gigantescas, me refiero a esas pequeñas cosas que sabes que tienes que hacer, pero que has ido posponiendo porque luego lo haces, mañana, cuando tengas tiempo, cuando te sientas listo. Y entre más las evitas, más peso te generan. Son como pequeñas piedras en el zapato. No te detienen, pero te hacen el camino incómodo, frustrante, agotador. Los estoicos hablaban mucho de la acción voluntaria, de enfrentar aquello que te incomoda, porque ahí es donde la mente se fortalece. Y la verdad es que la mayoría de nuestras cargas emocionales no vienen de lo que hacemos, sino de lo que evitamos. Por eso hoy vamos a realizar una sola acción incómoda que puedas hacer en apenas 30 segundos. Sí, 30, ni más ni menos. Esta decisión incómoda puede ser cualquier cosa pendiente que has estado esquivando. Enviar ese mensaje que tienes guardado, cancelar una cita que ya no quieres, tirar algo que sabes que no necesitas, confirmar algo que has estado postergando, decir no a lo que ya no te hace bien, marcar un límite, pedir disculpas, mandar un correo que te da ansiedad, cerrar una conversación que dejaste abierta.
No importa cuál sea, siempre y cuando sea pequeña, concreta y ejecutable en 30 segundos. Lo que buscamos hoy no es resolver tu vida entera. Buscamos demostrarle a tu mente que tú puedes actuar aunque no tengas ganas, aunque te incomode, aunque te dé un poco de miedo. Esa es la clase de control que cambia tu percepción de ti mismo. Darte cuenta de que puedes hacer lo que has evitado hacer. Lo interesante es que no es la acción en sí lo que cambia todo, es lo que simboliza. Cuando tomas una decisión incómoda, aunque sea pequeña, le estás demostrando a tu cerebro que no huyes, que no te escondes, que no necesitas que todo esté perfecto para actuar. Esa acción rompe la parálisis, rompe la procrastinación emocional, rompe la sensación de estoy atrapado. Y lo mejor de todo es que la emoción incómoda que sientes antes de hacerlo es 100 veces más grande que la emoción que sientes después. Una vez hecho, desaparece, y en su lugar aparece una sensación de poder, de alivio, de ligereza, como si soltaras un nudo que llevabas cargando desde hace tiempo. Ese es el verdadero efecto de este día: convertir el miedo en movimiento. Convertir la evitación en decisión. Hoy, cuando termines tu acción incómoda, siéntate un momento y observa cómo se siente tu mente. Ese microacto es una prueba de que puedes avanzar incluso en las cosas pequeñas. Y cuando tú puedes hacer eso, puedes hacer cualquier otra cosa. Recuperar el control no es dominar la vida completa, es actuar donde normalmente te congelas, es mirar algo incómodo y decir, ahora sí, voy yo. Hoy hiciste exactamente eso. Para cerrar este sexto día, quiero preguntarte algo que revela mucho sobre tu proceso. ¿Cuál fue la decisión incómoda que tomaste hoy? ¿Y qué sentiste justo después de hacerla? Déjamelo en los comentarios. Quiero acompañarte en este salto que acabas de dar. Día 7. Cierra el ciclo. Tu nueva regla de vida. Hoy llegamos al último día, y aunque este sea el cierre del reto, lo que construyas aquí puede quedarse contigo por meses, incluso años. Durante estos 6 días has vaciado tu mente, ordenado tu espacio, tomado control de tu mañana, regulado tus reacciones, avanzado un 1% y enfrentado incomodidades que llevabas tiempo evitando. Todo eso ha creado una base sólida, silenciosa, pero real, y ahora toca consolidarlo. Porque de nada sirve avanzar si no transformas ese avance en una dirección clara. Los estoicos hablaban mucho de tener una máxima, una frase guía, algo que recordaran cada día para vivir como querían vivir. Marco Aurelio lo hacía en sus meditaciones, escribiendo para sí mismo recordatorios que lo mantenían firme, centrado y enfocado. Y hoy, tú vas a hacer lo mismo, pero de una forma simple, práctica y profundamente personal. Lo que vas a hacer hoy es escribir una sola frase, tu regla de vida para esta semana, para este mes, o para este nuevo capítulo que estás iniciando. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser filosófica, no tiene que sonar profunda para nadie más, solo tiene que resonar contigo. Piensa en lo que aprendiste estos días, piensa en lo que te dolía al inicio del reto, piensa en cómo quieres sentirte de aquí en adelante. Esa frase será tu norte, la dirección hacia la que caminas incluso cuando los días se complican. Puede ser algo como respondo, no reacciono, o avanza sin prisa, pero avanza, o no complico lo que puede ser simple, o yo decido cómo empieza mi día, o si puedo un 1% hoy, puedo un 1% mañana. La frase que elijas debe recordarte quién eres cuando estás en tu mejor versión, cuando estás en control, cuando estás despierto. Escribir una frase puede parecer insignificante, pero no lo es. De hecho, psicológicamente es muy poderoso. Le da a tu mente un mensaje claro, una dirección concreta, un punto de referencia interno para cuando sientas que te estás perdiendo.
Es como poner un faro en medio de la oscuridad, y no porque la oscuridad desaparezca, sino porque ahora tienes un lugar al cual mirar para volver a ti. Esta frase es tuya. Es tu recordatorio de que sí puedes, de que sí avanzas, de que sí controlas lo que importa, y cada vez que te sientas saturado, confundido o agotado, volver a esa frase te ayudará a reenfocar tu mente y recuperar tu centro. Hoy no buscamos cerrar con fuegos artificiales, buscamos cerrar con conciencia, con dirección, con identidad. No eres la misma persona que empezó este reto hace 7 días. Quizá no lo notes aún, pero tu mente ya está respondiendo diferente. Tu cuerpo ya se siente más ligero, tu espacio ya está bajo control, tu mañana ya es tuya y tus acciones ya reflejan valentía. Esta última frase solo viene a sellar ese cambio para que no desaparezca con la rutina. Hoy estás declarando quién decides ser a partir de ahora, incluso en los días difíciles, y eso, créeme, lo cambia todo. Para cerrar este 7º día y este reto, quiero hacerte una pregunta que define este nuevo comienzo. ¿Cuál es la frase que elegiste como tu regla de vida y por qué sientes que es la correcta para ti en este momento? Déjamela en los comentarios. Quiero leerte, celebrar este cierre contigo y acompañarte en lo que viene a partir de hoy.